Hola, bienvenidos. Empezamos estos breves de iniciación sociológica comentando un tema o sobre la transdisciplinariedad terminológica que me parece de sumo interés. Lo que voy a decir tanto en este como en los siguientes breves está contenido en mis publicaciones, particularmente en tres de ellas. En Repensar la familia, que es este libro que muestro a la cámara, en el libro de texto que utilizo con mis alumnos, que es el manual de sociología, Comprender la humanidad en el siglo XXI, y por último, en una de mis últimas publicaciones, que es este libro de Adiós Estado, bienvenida comunidad, en el que resumo algunas ideas centrales de la sociología desde el punto de vista de la comprensión de la sociedad compleja de nuestro tiempo. Pero vayamos al tema que nos ocupa en este primer breve, que son los peligros de la transdisciplinariedad terminológica. He de decir, primero de todo, recordando, es algo que intuyo que debe de ser de conocimiento general, aunque luego he comprobado y algunas veces no lo es, que la sociología es una ciencia empírica, no es una ciencia especulativa como puede ser la filosofía, y que, según mi modesto entender, la sociología es una ciencia de la salud, una ciencia de la salud social, no de la salud del sujeto individual, cual es la medicina, sino de la salud social. Dicho esto, vamos directamente a los términos de los que quiero hablar en esta primera entrega, en esta primera comunicación. Son tres términos: los conceptos de persona, el concepto de género y el concepto de naturaleza. Empecemos por el de persona. El concepto de persona es un término filosófico, propiamente filosófico, es un concepto especulativo y que a mi juicio debe de usarse siempre dentro del marco de la metodología propiamente filosófica. Cuando se saca de ahí, pierde su sentido. Usar el término de persona desde el punto de vista sociológico entraña graves peligros, como por ejemplo distinguir, como hacen cierta escuela de pensamiento afincada en los Estados Unidos, distinguir ser humano de persona. Para Singer y otros intelectuales hay seres humanos que no son personas. Persona, por su carácter especulativo, por su carácter filosófico, no es un término que se debe utilizar en las ciencias sociales. Nosotros preferimos hablar de seres humanos, nada más. Otro término es el término género. El concepto de género es un concepto propiamente sociológico. Cuando del género se habla en otras disciplinas, se corren ciertos peligros. Por ejemplo, cuando hablan de género los biólogos, identifican erróneamente género con sexo. El género es un concepto que apunta a unas raíces culturales concretas. No es lo mismo sexo que género. Yo en mis clases suelo decir que hay, que el género se puede elegir, pero el sexo no. El género se puede elegir en la medida en que se pueden elegir los valores. Hay valores genéricamente masculinos, hay valores genéricamente femeninos. Unos dependiendo del contexto cultural en el que nos encontremos, más urgentes que otros. Y por tanto, unos pueden ser afirmados y otros pueden no serlo. Pero cuando hablamos de género en contextos de la ciencia natural, pues ese matiz sociológico se pierde, se distorsiona y se cae en graves, a mi juicio, graves errores, como es todo lo que tiene que ver con la mal llamada ideología del género. El género se refiere solamente, repito,
a nuestros valores culturales, pero no a nuestra bueno, en el sentido de que el ser, ahora me he pasado a la filosofía, en el sentido de que el ser se refiere a la humanidad tiene manifestaciones sexuales, masculinas y femeninas, y la cultura tiene manifestaciones genéricas, masculinas y femeninas. Son dos cosas distintas. En unas estamos hablando de entornos, y ahora ya estoy sacando el tercer tema, que es el de naturaleza, en entornos de ciencia natural, en otros, del que ha surgido el concepto de género, en entornos de ciencia social. Decía que ya estábamos apuntando el tercer término, el tercer término que origina confusión, que es el de naturaleza. Nosotros, los sociólogos, al hablar, no solemos utilizar el concepto de naturaleza humana. La naturaleza física es distinta de la naturaleza especulativa de la que hablan los filósofos, y también es distinta de la naturaleza social. Por eso nosotros podemos decir que la naturaleza comete errores y que la razón está ahí para solventarlos. Esto tiene sentido cuando hablamos de los problemas medioambientales. La naturaleza no es inmutable. La naturaleza sociológica no es inmutable. La naturaleza humana de la que pueden hablar los filósofos puede serlo. Señalo estas aparentes contradicciones para reclamar para la sociología una independencia que no tiene. En muchas facultades y universidades hablan de sociología personas que no han sido capacitadas como sociólogos. Enseñan, profesan asignaturas de sociología personas que no tienen una licenciatura, ni siquiera una licenciatura en sociología. Y esas personas que provienen, pues muchas de ellas del campo de la filosofía, a la hora de utilizar estos conceptos de los cuales hemos hablado, persona, género, naturaleza, no matizan las diferencias que su uso requiere cuando hacemos tan disciplinariedad. Y eso entraña pues unos serios, graves inconvenientes. Dejémoslo aquí y en el segundo breve matizaremos otras distinciones importantes. Muchas gracias.